Bienvenidos a un nuevo video. Somos Dani y Flor. Hoy Dani va a estar detrás de cámara y, bueno, para los que no me conocen, soy Flor. Hoy vamos a hablar de un tema que ya nos vienen pidiendo. Disculpas por las demoras a los que ya lo estaban esperando hace unos meses atrás. Muchos de ustedes pidieron que querían saber consejos acerca de cómo armar el currículum vitae. Sé que es algo que es importante, no solo si emigramos, decidimos vivir en otro país, sino también para los que están viviendo en su país de origen, ya sea Argentina, ya sea Bolivia, Latinoamérica, lo que sea. Es importante saber cómo hacer correctamente un currículum vitae, ya que en base a eso, muchas veces por tener un currículum diseñado adecuadamente, aumentamos las posibilidades de empleabilidad. Teniendo en cuenta eso, es que preparé una serie de consejos para darles, tengan en cuenta que son lineamientos generales, ¿sí? Acerca de cómo armar el CV o qué tener en cuenta para armar el CV exitosamente. Por las dudas, para los que quizás no han visto otro video de este canal, yo soy abogada, residí en la Universidad de Buenos Aires y además soy diplomada en Recursos Humanos. Daba clase en Buenos Aires, además entre los varios trabajos que tenía, daba clase de Recursos Humanos y también trabajaba en ferias de empleabilidad, donde lo que hacíamos básicamente era ayudar a personas que estaban en búsqueda activa de trabajo para que puedan conseguir exitosamente esa oportunidad laboral que tanto estaban esperando. Así que estos son temas que a mí me apasionan muchísimo, espero que les pueda servir y vamos con el video. A mencionar qué es el currículum vitae, ¿no? Algo que hoy en día escuchamos muchísimo, ¿sí? Básicamente es una herramienta fundamental a la hora de buscar trabajo y que en todos los trabajos que nos postulemos por lo general necesitamos mandar el currículum, ¿sí? Hay diferentes vías para buscar trabajo hoy en día. Eso más adelante, si les interesa, podemos hacer un video o puedo hacer un video acerca de cuáles son las páginas que yo recomiendo para buscar trabajo, sobre todo si estamos viviendo en Europa. Teniendo en cuenta que el currículum es esta herramienta fundamental en la cual nosotros estamos básicamente diciendo por qué somos las personas ideales para un puesto en concreto, ¿sí? Para lo cual, teniendo en cuenta ese concepto, estamos haciendo una especie de resumen de toda nuestra experiencia, nuestra educación y estamos mostrando cuáles son nuestras habilidades y por qué justamente estamos alineados con esa oferta laboral. Por lo cual vamos a partir de un principio básico que es que buscar trabajo es un trabajo y es un trabajo que hay que tomarlo con toda la seriedad que merece, ¿no? Vamos a tener que dedicar mucho tiempo a hacer el CV y esto nos lleva a la idea de que vamos a tener que tener no solo un CV, sino dependiendo de los rubros a los que nosotros nos postulemos, vamos a tener que tener diferentes CVs disponibles para que a la hora de editarlo se nos haga más sencillo después para poder aplicar, ¿sí? Entonces, primeramente en el CV lo que vamos a tener que tener es obviamente nuestro nombre y apellido, nuestros datos de contacto, fundamental que tengamos el teléfono y después obviamente el mail de contacto también es fundamental hoy en día. Siempre recomendación, para ciertas personas puede parecer una obviedad, pero yo me he encontrado con muchos CVs en las ferias de empleabilidad que hemos realizado, donde quizás el mail no era un mail, digamos, profesional. Siempre tratemos de tener un mail lo más profesional posible, evitando tener nombres que quizás, no sé, de mails que nos creamos cuando teníamos 12 o 13 años y que quizás tienen nombres graciosos que no nos sirven para postularnos un trabajo. Entonces, primero, asegurémonos de tener un mail que sea lo más serio posible como para poder agregarlo al CV. Una vez que ya tenemos los datos básicos de nombre, apellido, mail y teléfono de contacto, vamos a tener que tener una introducción momentánea. Vamos a tener que tener una breve introducción de quiénes somos nosotros, por qué nos estamos postulando a esa oferta laboral y cuáles son nuestros estudios vinculados a esa oferta. Si es que los tenemos, en algunos casos no. Si tenemos estudios vinculados a eso, los tenemos que poner en esa parte y justamente lo que
queremos hacer es, como muchas veces se dice en Argentina, vendernos, ¿no? Es como mostrar por qué nosotros somos la persona para ese puesto. Por debajo de eso vamos a tener lo que es la experiencia laboral y por debajo la experiencia o los estudios que hemos realizado y nuestra educación alcanzada, ¿no? En lo que es la experiencia laboral, siempre lo vamos a tener que poner en orden inverso, ¿sí? Vamos a poner arriba de todo lo más reciente, que es lo que queremos justamente que vean los reclutadores, y por debajo, ¿no?, todo el resto de las experiencias que hemos tenido. La pregunta que puede llegar a surgir y que es obvia, seguramente de muchas personas que viven afuera o emigraron de su país o quizás van a emigrar a futuro, se preguntan qué hacer en caso de, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía experiencia profesional y emigré a Dinamarca, en donde me tuve que empezar a postular a trabajos no profesionales, trabajos no calificados. Entonces, el consejo que yo les puedo dar, que a mí me sirvió muchísimo, es, de toda la experiencia que uno tiene, seleccionar lo que más vaya para esa oferta laboral. Entonces, en mi caso, además de tener experiencia como abogada y dando clases en la universidad, también tenía experiencia en el pasado como recepcionista de cara a la atención al público. Entonces, a mí me sirvió mucho y fue tenido en cuenta a la hora de las entrevistas, sobre todo para trabajar de cara al público, esa experiencia que yo tuve como recepcionista en el pasado, cuando recién empecé a trabajar. Entonces, si son profesionales y emigran o quieren empezar a hacer un trabajo que quizás no es calificado en sus países o en otros países, siempre tengan en cuenta de poner la información que esté más vinculada a esa oferta laboral en concreto a la que están aplicando, ¿sí? Que quizás no es exactamente lo mismo. Supongamos el caso de una persona que tiene estudios universitarios y quiere postularse a trabajar de vendedor, ¿sí? Quizás buscar a ver qué experiencia tuvo vinculada a atender al público, ¿sí? En cuanto a los estudios, también se pone en sentido inverso, ¿no? Vamos a poner arriba de todo lo último que hayamos estudiado, si es universidad, si es un curso o lo que sea, pero todo tiene que ser relevante al puesto al que nos estamos postulando. Y esto, de nuevo, si nos estamos postulando a un puesto profesional, bienvenido sea a poner los cursos y la educación universitaria que nosotros hemos alcanzado. La pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa si soy profesional y aplico a trabajos que no son calificados? ¿Es necesario que yo ponga que soy abogado, que soy contador, que soy arquitecto, lo que fuera que uno estudió? Y ahí yo les digo que mi consejo es que no lo hagan, porque por lo general uno queda automáticamente descalificado de la búsqueda por estar sobrecalificado, ¿sí? Por tener más estudios de lo que ese puesto requiere en concreto. Entonces, mi consejo es, por ejemplo, yo que soy abogada y tengo un diplomado en recursos humanos, más de una vez en ciertas ofertas laborales a las que yo me he postulado de cara al público, sí ponía que tenía un diploma en recursos humanos, porque eso sí me podía servir, digamos, vinculado al trato con el público y demás cuestiones. Pero solamente les recomiendo que pongan los cursos o la educación que esté vinculada a esa oferta laboral a la que ustedes están aplicando, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, por lo general uno queda descartado por estar sobrecalificado. Después, un apartado que les recomiendo, que es muy importante, hoy en día ya se habla por suerte mucho más de eso, es tener un apartado de habilidades blandas. Las habilidades blandas son muy importantes hoy en día, que tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, el trabajo en equipo, el saber trabajar colaborativamente. Estas habilidades hoy en día son habilidades que son muy valoradas por el entorno laboral, y que obviamente son habilidades que se pueden desarrollar. Algunos tendremos ciertas habilidades más desarrolladas que otras, pero se puede trabajar para desarrollar más ese tipo de habilidades. Es importante hoy en día poder incorporar un apartado de habilidades para mostrar a los reclutadores cuáles son las habilidades que nosotros consideramos que tenemos, y eso está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer el diseño del CV. Después, algo importante que también lo he visto mucho en ferias de empleabilidad en las que he trabajado,
muchas veces las personas suelen poner datos, digamos, muy directos de dónde vivo exactamente, el timbre de mi casa, mi documento, mi pasaporte. No lo hagan. No lo hagan, si bien hay que poner datos de contacto como el celular, como el mail. Eso sí es importante porque es justamente la vía por la cual los reclutadores nos pueden contactar si desean llamarnos a una entrevista. No recomiendo nunca, bajo ningún punto de vista, poner con exactitud el timbre donde vivimos, exactamente la dirección donde vivimos. Sí es importante poner, por ejemplo, si vivimos en una ciudad o en una cierta zona, podemos poner el barrio, por ejemplo, en el cual vivimos, o por ejemplo que nosotros vivimos en Dinamarca. Yo en mi CV tengo Copenhague, Dinamarca, pero no pongo la dirección completa, porque siempre, chicos, tener en cuenta y ser responsables de que son datos personales y que en definitiva, si bien uno está aplicando a sitios que son en teoría seguros, nunca sabemos a dónde puede llegar esa información. Entonces es importante no estar pasando datos de más, que quizás eventualmente a la hora de hacernos un contrato laboral van a requerirnos esa información en caso de que ya pasemos las etapas de entrevista, ¿sí? Entonces no es necesario poner toda esa información de antemano. Bien, los que están ahí viendo este video, primero suscríbanse, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y segundo, quédense hasta el final porque les voy a dar unos tips para buscar trabajo. Bien, otro apartado fundamental que tienen que tener es el apartado de idiomas. Siempre ponemos, obviamente, nuestra lengua materna, en nuestro caso, bueno, es el español, y el nivel de inglés, sea básico, intermedio, avanzado. Si tenemos otros idiomas, portugués, francés, lo que sea, por más básico que sea, lo ponemos igual. Esto es algo, chicos, que quiero que lo tengan en cuenta, porque muchas veces a mí me pasó cuando he tenido que dar clase y asesorado a personas vinculadas a esto, que no querían poner, por ejemplo, que tenían nivel de inglés o portugués básico, y quizás eso era un requerimiento en muchas de las búsquedas laborales. Entonces, no dejen a un lado el poner eso porque es un nivel básico. Si tienen ese nivel básico, hicieron un curso, saben las bases de ese idioma, pónganlo, porque nunca saben qué puertas les puede abrir, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces ponen el idioma en cuestión que saben y el nivel de inglés, ya sea básico, intermedio, avanzado. En caso de que ustedes tengan un certificado, por ejemplo Cambridge, no sé, de inglés avanzado, intermedio, lo que sea, o de cualquier otro idioma, también lo pueden poner abajo. En qué fecha lo rindieron, si quieren pueden poner el puntaje o no, y cuál es el nivel alcanzado, ¿sí? En muchos casos la persona tiene ese nivel y no rindió ningún certificado. Bueno, simplemente ponemos el nivel que tenemos y listo, ya con eso es suficiente, ¿sí? Bien. Otro apartado que les recomiendo poner sí o sí, y este lo pueden también adaptar en cuanto a lo pueden adaptar teniendo en cuenta la postulación a la que ustedes están aplicando en cuestión, es poner un apartado de herramientas que conocemos. Pueden ser herramientas informáticas de Microsoft Office, puede ser todo lo que es el paquete Office, manejo de herramientas digitales, de diseño, lo que sea que sepamos de herramientas, también está bueno ponerlo en un apartado porque es algo que se valora hoy en día también. Y como les digo, dependiendo de la oferta a la que nos postulemos, vamos a poner algunas herramientas y quizás no otras. Pero bueno, también es algo que les recomiendo poner. Algo que también les recomiendo, que es súper importante, mismo yo cuando hago mis CVs, no importa el CV que esté utilizando, a qué estoy aplicando, siempre dejar el apartado de experiencias en voluntariados, por lo menos al final del CV, porque eso es algo que siempre se valora como una habilidad, digamos, en cualquier tipo de trabajo el que estemos aplicando. Yo en mi caso fui voluntaria en una ONG durante unos cuantos meses en Argentina y eso es algo que siempre les recomiendo que lo pongan en un apartado, todas las experiencias en voluntariados que han realizado, ya sea en su propio país o en el exterior. Y no quiero dejar de darles unos tips acerca de cómo realizar exitosamente el CV. En cuanto a la foto, que es algo que seguramente muchos de ustedes se preguntarán por qué no lo mencioné hasta ahora, si bien hay una tendencia mundial, diría yo, a no pedir tanto la foto, es real que muchas empresas mismo te dicen que no van a aceptar postulaciones de currículums con foto. Yo
desde que emigramos a Dinamarca, la realidad es que pensé que acá no se iba a pedir foto y me sorprendió negativamente desde el punto de vista de que en la mayoría de las postulaciones, sobre todo para lo que son trabajos no calificados, te dicen que no te van a tener en cuenta si vos no subís o mandás un currículum con foto. Entonces, al interrogante de qué hacer, poner foto o no poner foto, yo les diría que vamos a tener que hacerlo dependiendo de la postulación a la que nosotros estamos aplicando. Entonces, hay que leer bien la postulación y si en la postulación dice que no se van a aceptar CV sin foto, lamentablemente hay que poner una foto. Si dice lo contrario, que no es necesario subir foto, podemos sacarla, ¿sí? Ahora, siempre tenemos que tener al alcance una foto más bien profesional. ¿Y a qué me refiero con profesional? No es necesario que nosotros estemos de traje en esa foto, pero más o menos hay ciertos lineamientos de cómo tiene que ser una foto a la hora de presentarla en el CV. Entonces, yo les diría que la foto más o menos tiene que ser de acá para arriba, en un fondo blanco, si se puede, mirando a la cámara, sonriendo, pero no en exceso. A la hora de analizar CVs, que será uno de mis trabajos, sí he visto muchos CVs en los cuales la imagen, digamos, era quizás una imagen que uno se saca antes de salir a la noche y demás, que no está mal tener ese tipo de fotos, pero sí dejémosla a un lado a la hora de postularnos a un trabajo, ¿sí? Entonces es importante que tener en cuenta que la imagen un poco está hablando de por qué nosotros somos para ese perfil en concreto y que queremos dar una imagen seria en la medida de lo posible. Entonces, con ropa normal, no les digo tampoco de traje, pero sí acorde, ¿no?, a el mensaje que nosotros queremos dar de nosotros, ¿sí? Porque justamente si es un trabajo en el cual van a tener en cuenta la imagen, bueno, queremos dar una imagen más bien profesional, no importa el puesto al que nosotros nos estamos postulando. Eso no significa que yo considere que hoy en día debería dejarse de lado el requerir la foto en el CV. Esa es mi opinión, pero bueno, lamentablemente sí tengo que decir que en muchos casos, y eso no solamente pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, se sigue pidiendo muchísimo la foto. Entonces siempre tengan a mano una foto en caso, digamos, más bien profesional, como les dije, desde acá para arriba, en fondo blanco, como para poder agregarla en caso de ser necesario. Otro de los tips que les quiero dar es que también muchos de ustedes pueden preguntarse cuáles son los sitios o las herramientas que pueden utilizar a la hora de armar un CV. Yo en Argentina utilizaba mucho Canva, es una página con la cual pueden registrarse con su mail y es gratuita y tienen modelos de CV de todo tipo, con, sin foto, que se los recomiendo muchísimo. En caso de que ya sea que hayan emigrado a Europa o quieran emigrar a futuro, yo les recomiendo una página que también es gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada, que se llama Europass. En Europass lo que les van a pedir es que inicien sesión gratuitamente con un mail que tengan y ya después les queda como en el mismo usuario grabado todos los CV que ustedes van editando. Entonces, como página yo les recomiendo Canva o Europass en caso de que vivan o vayan a vivir, emigrar a Europa, ¿sí? Tengan en cuenta que no es una cuestión menor tener tanto CV como rubros a los cuales se están postulando. Entonces, por ejemplo, si son profesionales y quieren postularse a puestos profesionales, tengan un CV con la información acorde y adaptada a eso, que por supuesto, dependiendo de la búsqueda en concreto, lo van a ir editando. Otro CV, por ejemplo, si en mi caso yo tenía un CV que se aplicaba algo de cocina, que ya he contado que no es lo que más a mí me gusta, pero bueno, cuando recién llegaba hice un CV vinculado más a eso, ¿sí? Y últimamente tengo un CV más vinculado a lo que es puestos de atención al público o retail, ¿sí? Venta de ropa y demás cuestiones. Entonces, no vamos a aplicar con un solo CV, vamos a tener diferentes tipos de CV que los vamos a ir editando acorde al puesto en concreto, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso mismo, y esto viene de la mano con lo que yo dije al principio del video, que buscar trabajo es un trabajo y hay que tomarlo con seriedad. Entonces vamos a tener que tomarnos el tiempo de editar los CV acorde a las postulaciones, ¿sí? Y algo muy importante, y esto ténganlo en cuenta, acá en Europa es muy importante el tema de la carta de presentación, que en Argentina
también se pide y también tenemos que tener una carta de presentación. Y es relevante saber cómo hacerla, saber cómo redactarla y qué información tenemos que tener. La carta de presentación va a tener que contener la información un poco, digamos, más resumida de lo que tiene nuestro CV. Ahora no voy a ponerme a hablar en detalle de la carta de presentación, porque sí merece dedicarle un tiempo aparte, pero sí sepan que hay que tener un cuidado especial a la hora de postularnos y no llegar a confundirnos y quizás no adaptar la carta de presentación al CV que estamos usando para postularnos a esa oferta en concreto, ¿sí? Entonces siempre van de la mano. No podemos tener información en el CV que después en la carta de presentación dice cualquier otra cosa. Tiene que estar más o menos vinculado a lo que estamos escribiendo, ¿sí? Digan después si quieren que haga un video acerca de consejos para realizar una carta de presentación de manera exitosa y lo voy a tener en cuenta. Y un consejo final que me gustaría decirles, que estas son preguntas que también me han realizado mucho cuando hacía ferias de empleabilidad, es referido a cómo diseñar el CV, si conviene hacerlo con colores, llamativo o cómo hacerlo. La realidad es que eso depende mucho también de uno, de los gustos de uno y en segundo lugar, y principalmente diría yo, del puesto al que nosotros nos estamos postulando. Quizás si nos postulamos a algo más artístico, algo más vinculado a como el diseño, queremos destacar un poco nuestras habilidades en ese sentido. Para todo el resto de los casos sí, obviamente podemos usar colores, pero lo podemos hacer neutro. No es necesario como tratar de enfocarnos mucho en el diseño. Si ustedes se fijan después con Europass o con Canva, también hay diseños que son bastante neutros, pero que son con información bastante, digamos, ordenada de una manera adecuada, y eso es más importante que el diseño en sí. Que nosotros sepamos qué información tenemos que poner a la hora de postularnos a un trabajo, ¿sí? Otro consejo que me gustaría dejarles es que, al igual que les mencioné anteriormente, es muy importante leer adecuadamente y diseñar el CV en cuestión a esa oferta a la que estamos aplicando, y es muy importante leer cuáles son las palabras clave y diseñar nuestro currículum acorde a esas palabras, ¿sí? Tengamos en cuenta que hoy en día el rol de la inteligencia artificial es tan relevante que incluso quedamos descartados muchas veces por la inteligencia artificial y ni siquiera un reclutador llega a ver nuestro CV. Entonces, ojo también con hacer un CV demasiado colorido o demasiado llamativo, que quizás lo que termina pasando es que la inteligencia artificial nos descarta y, como les digo, ni siquiera es un reclutador el que termina viendo nuestro CV. Entonces, espero que les hayan servido estos consejos. Traté de ir un poco más allá de los consejos básicos, pero no deja de ser una introducción, obviamente, y no puedo hablar en este video de todos los casos posibles de cómo armar CV porque sería imposible, así que traté de hacerlo lo más general posible. Espero que les sirva, déjenme en comentarios qué les pareció, suscríbanse al canal y cuéntenme si les interesa que siga haciendo este tipo de videos. Les mando un beso grande a todos y los esperamos.